Saludos, queridos amigos seguidores de mi canal de YouTube. También damos la bienvenida a todos aquellos oyentes que nos siguen a través de Radio Mairena, emisora municipal de Mairena del Alcor, de la 107.4 de la FM. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante y quizá un tanto desconocido. Vamos a hablar sobre la epilepsia. Para eso tenemos a una invitada que ha tenido la gentileza de compartir con nosotros estos 30 y tantos minutos. Aurora Gómez, ¿qué tal? Bienvenida y muchas gracias. Hola, muchas gracias a ti, Javier. Muchas gracias. Pues vamos a presentarte como manda las buena conducta. Y Aurora Gómez es hija de una persona con epilepsia refractaria y desde hace 20 años forma parte de APIS, Asociación Andaluza de Epilepsia, comenzando como voluntaria durante varios años en el programa de ocio y tiempo libre con jóvenes con epilepsia y discapacidad. Hoy en día trabaja como monitora del centro ocupacional de la asociación, coordinadora de ocio y voluntariado e impartiendo también cursos y jornadas informativas sobre epilepsia. Miembro de la Junta Directiva de la Plataforma de Voluntariado de Sevilla, Junta Directiva de Ápice y secretaria de la Federación Española de Epilepsia. 20 años dedicando su esfuerzo e ilusión a las personas con epilepsia y el mundo social. Aurora, ¿cómo podríamos definir qué es la epilepsia? Bueno, pues la epilepsia, por definición, ¿no? Es una enfermedad del sistema nervioso, en el que, bueno, pues un grupo de neuronas pues tiene una predisposición a sufrir crisis, ¿no? Más que nada, se considera que una persona tiene epilepsia cuando ya se demuestra una predisposición a sufrir crisis de epilepsia, que es el comportamiento ese anormal de un grupo de neuronas que hace que se desencadenen crisis, así a grosso modo. Pero es una enfermedad neurológica y crónica. La Organización Mundial de la Salud la considera ya hace un tiempo enfermedad crónica. ¿Se sabe por qué se produce? ¿Se sabe cuál es el origen? No, en la mayoría de los casos es muy difícil saber el origen. Hay epilepsia, hay algunos casos genéticos, algunos casos derivados de algún daño cerebral, hay epilepsias que son consecuencia de otra cosa, por ejemplo, una secuela de un tumor, pero en muchas ocasiones no se sabe el origen, no se sabe, se está estudiando muchísimo, investigando muchísimo, sobre todo las epilepsias congénitas, ¿no? Las que son de nacimiento, pero todavía no se sabe 100% el origen de todas las epilepsias. ¿Cuántos tipos de epilepsia nos podemos encontrar? Un montón. Hay muchísimos tipos de epilepsia. Hay epilepsias totales, parciales, focales. El caso es que cada persona, además, tiene, para no hablar con mucha terminología médica, nosotros hablamos mucho de que la epilepsia es un traje de medida, porque cada persona tiene un tipo de epilepsia, además, y se le manifiesta también de una manera, ¿vale? Pero hay muchos tipos de epilepsia, parciales y totales, sobre todo, por ejemplo, ¿no? Porque ahí depende de si el foco está a lo largo de todo el cerebro, digamos, o si el foco está localizado en una parte solo del cerebro también, en una de las clasificaciones, digamos. ¿Cómo podemos identificar que una persona está sufriendo un ataque epiléptico? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cuáles son esos síntomas? Pues a ver, hay muchos tipos de crisis, que además nos gusta más llamar Javier a las crisis que ataque, como que parece que da un poquito más de miedo, ¿no? Y la llamamos crisis, ¿no? de epilepsia, a esa manifestación, ¿no? de la epilepsia. Y hay muchísimas, además, manifestaciones. Hay a veces algunas que pasan desapercibidos, por eso a veces se tarda tanto en diagnosticar, porque las epilepsias, digamos, más típicas, ¿no? más conocidas, son las epilepsias que se manifiestan de manera de una convulsión, ¿no? Una crisis convulsiva generalizadas, ¿no? Esas crisis pues son de la pérdida de conocimiento, caída al suelo y convulsión, ¿no? También hay crisis que pasan más desapercibidas, crisis de ausencia, que la persona se queda así un poco ausente, un poco pillado, y
Otras crisis se manifiesta de manera de tics, ¿no? De como si tuvieran algún tipo de tic, se le mueve parte del cuerpo nada más. Hay un montón de tipos, ¿no? de crisis. La más aparatosa, digamos, conocida, pues es la crisis convulsiva. No sé si me vas a preguntar en algún momento qué tenemos que hacer o te lo cuento ya, porque creo que es importante que dejemos claros esos pasos, ¿no? Que tenemos que seguir Adelante, también adelante. Cuéntalo, cuando nos cuéntalo. encontramos. Sí, ¿no? Porque además son las crisis más peligrosas, ¿no? La que tienen más consecuencias después, ¿no? de la crisis, ¿no? Que es la crisis convulsiva y que la gente al mismo, lo mismo es la que más miedo le da. Y es tan sencillo ayudar a una persona que tiene crisis porque no necesitamos tener grandes nociones de medicina ni de primeros auxilios, ¿no? Cualquier persona puede ayudar a otra que tenga una crisis. Entonces es muy importante, son unos pasos muy rápidos y muy fáciles. El primer paso es mantener la calma. El segundo paso es poner a la persona segura, en una posición, en un entorno seguro, quitando cosas que estorben alrededor, como una mesa, una silla, cualquier cosa con la que se pueda hacer daño, y poner a la persona de lado. Hay que poner a la persona de lado. Posición lateral de seguridad, que es muy conocida y muy importante para muchos casos, pues en epilepsia es importantísimo. Posición lateral de seguridad. Ponemos a la persona de lado y simplemente después no sujetamos los movimientos convulsivos, ¿vale? No apretamos porque la crisis una vez que empieza tiene que soltar. Entonces, por mucho que le apretemos, no va a dejar de darle la crisis y le podemos hacer muchísimo daño. Al apretarle, ¡pum!, estamos luchando contra su cuerpo y podemos hasta romperle huesos. Entonces, no se aprietan los huesos, no se aprieta el cuerpo y, importante también, no se mete nada en la boca, que vamos a seguir viéndolo en películas, en series, y está mal hecho, no se mete nada en la boca porque es muy peligroso. Nos podemos hacer daño tanto a nosotros como a esa persona, porque le metemos un boli y se puede tragar el tapón, nos puede meter un bocado. Da mucho miedo de la lengua, se traga, no se traga la lengua no se traga, se te puede ir un poco atrás si tú estás boca arriba, pero como hemos puesto a la persona de lado, la lengua ya cae para un lado, a veces pueden vomitar o echar mucha saliva, cae para un lado también. Entonces, poniendo a la persona de lado, ya no se muerde, o sea, se puede pegar un bocado, pero tú comiendo también te puedes pegar un bocado y no pasa nada. Pero es muy importante no meter nada en la boca. Y esperar que se le pase. Mirar el reloj, mirar cuánto va durando y bueno, en la mayoría de los casos no es necesario llamar a emergencias porque en un minuto ha podido pasar. Ya también dependerá de la persona, o si no la conocemos, o si por ejemplo la persona está embarazada, si hay ciertos riesgos en los que sí hay que llamar a una ambulancia, pero en la mayoría de los casos la crisis pasa enseguida. Entonces, los que conocemos ya a las personas no llamamos a la ambulancia cada vez que hay una crisis, porque en un momento ha pasado. Entonces, eso es muy fácil. Mantenemos la calma, ponemos de lado, no lo sujetamos, no le ponemos nada en la boca y le despejamos el cuello que respire bien y esperamos, simplemente, y le acompañamos y le mantenemos la tranquilidad. Es muy importante para cuando se despierte esa persona no esté lo menos asustada posible. Entonces, fíjate que es difícil, ¿no? Que has visto que es complicado, que cualquier persona creo que puede hacerlo y puede ayudar muchísimo. Esto es, consiste ahora entonces en tratar de conseguir un entorno seguro para que la crisis se desarrolle sin que suponga ningún peligro para la persona que está siendo objeto de ese ataque, Eso es, eso de es. esa crisis. Para, Oye, y que sí, tenga las menos consecuencias posibles esa caída. Otra cosa ya es que si después de la caída hay un golpe, hay alguna herida, pues bueno, sí tendremos que llamar, si hay que curar esa herida. Pero si la crisis no ha tenido mayor consecuencia, no es necesario, si vemos que se le ha pasado. claro, porque una crisis de estas características puede sufrirla la persona en cuestión caminando por la calle o estando sentada en una clase, por ejemplo, en cualquier Sí, entorno. en cualquier momento, en cualquier momento. Una de las cosas más problemáticas que tiene esta enfermedad es lo imprevista que es, lo sorpresiva que es. Y claro, porque no hay nada, en algunas ocasiones hay un detonante, ¿no? Puede haber un detonante, ¿no? Muy rara ocasión, ¿no? Algo que te asuste, algo que... Pero en la mayoría de los casos no se puede saber en qué momento va a venir la crisis. Hay personas, por ejemplo, que tienen crisis del sueño y le dan siempre durmiendo por la noche. Pues bueno, eso es más controlable, ¿no? Quizá. Pero, ya les digo, en la mayoría de los casos no se sabe cuándo va a aparecer la crisis. Por eso el estado de alerta ese constante que tienen que vivir tanto las personas que la sufren como sus familiares, ese miedo y estado eso de alerta todo el rato, porque no sabes cuándo va a aparecer. Vas andando por la calle, pum, de repente, te da la crisis. Estás en el cine, pum, te da la crisis.
Entonces, estás haciendo cualquier actividad y te da de repente. Entonces, hay ciertos factores que pueden empeorar, ¿no?, la situación o causar que tenga más probabilidad de tener una crisis, como no haber dormido. Las personas con epilepsia necesitan unos cuidados, ¿no?, un autocuidado importante, ¿no?, en una vida lo más tranquila posible, el no beber, no fumar, no, en fin, dormir unas horas de sueño estables. Todo eso hace que sean un poquito menos probables que te dé la crisis, pero aún así hay un 30% aproximadamente de personas con epilepsia que, aunque tomen medicinas, porque todos toman su medicación, aunque tomen medicina, un 30% va a seguir teniendo crisis. Es la epilepsia que hemos hablado antes, es la epilepsia refractaria, que se llama, es resistente a los fármacos. Digamos que esas son las personas que tienen un poquito más dificultado su calidad de vida, porque aunque tengan su medicación y eso, pues ese 30% de personas, que no es un alto porcentaje, el otro 70% está haciendo una vida prácticamente normal, pero ese 30 o 35%, pues aunque tomen su medicina, pues hay personas que cada mes tienen una crisis, hay personas que cada día tienen una crisis, a veces no se sabe el por qué. Pero ese porcentaje de personas, pues sí, aunque tomen su medicina, van teniendo crisis. Aurora, tú has estado y estás desde hace mucho tiempo en el entorno de una asociación. Vamos a ir un poquito más al tema social. ¿Qué barreras, qué dificultades son las que se encuentra un enfermo con estas características, tanto en el tema social como en el tema laboral? Pues muchísimas. Son muchas barreras porque, sobre todo, la epilepsia lo que tiene es un estigma encima brutal. Es un estigma y una incomprensión tremenda, porque hay todavía mucho desconocimiento y eso hace pues que dé mucho miedo y eche mucho para atrás, ¿no? Tanto en el entorno, empezando desde el entorno escolar, en el familiar, en el escolar y en el laboral, todos los entornos. Porque una persona que está en el colegio incluso pues tiene la primera crisis y da mucho miedo. Entonces nosotros hacemos en las asociaciones, damos mucha difusión y charlas en coles ya no solo para el equipo docente, sino para los propios alumnos, compañeros y compañeras de un niño o niña que tenga epilepsia y le haya dado una crisis en el aula. Es importante que todos los compañeros le entiendan y sepan cómo tienen que comportarse, cómo tienen que actuar o intentar no discriminar a esa persona, porque nos hemos encontrado casos en los que una vez que dio una crisis en el cole, a esas personas, a ese chiquillo lo tenían más apartado porque los demás alumnos pensaban que era contagioso. Y entonces le dio una crisis allí en el colegio y ahora no se querían acercar a él, pensando que era contagioso. Entonces ya una vez que fuimos, fíjate que hasta que no fue la asociación, allí a hablar con todos los profesores y todos los niños, ya después la interacción de ese chiquillo mejoró. Pero fíjate el desconocimiento, ¿no?, que había y lo que puede provocar, ¿no?, en ese niño, que nadie se le acerque, vaya que se le pegue una crisis. Entonces ya eso, el desconocimiento afecta, pues ya digo, desde la edad escolar y ya también el familiar y en el entorno de los amigos, porque aquí lo hablan mucho las madres de la asociación y los padres empiezan a no invitarles a fiestas de cumpleaños a los niños que tienen crisis, porque el resto de familias pues tienen miedo, ¿no? Entonces empiezan a ver cómo su círculo social se va reduciendo cuando aparece la epilepsia, porque da miedo en la sociedad. Entonces lo comentan mucho desde que empezamos aquí en la asociación y he ido conociendo a muchísimas familias. Es algo muy común. La palabra soledad sale mucho, tanto en los propios usuarios como en las familias, porque claro, con el tema de las crisis, dejan de salir y de hacer ciertas cosas, vaya que se caiga, vaya que le dé una crisis, o vaya que no se sienta cómodo. Entonces empiezan a dejar de quedar con otra gente, con otra familia, empiezan a no tener eso, a no salir tanto. Cuando el chiquillo es mayor, pues el problema empieza a tenerlo él también, de no encontrar un círculo en el que sentirse cómodo y acompañado, porque a los demás chavales pues les da miedo. Entonces pues empiezan a no invitarles, ¿no?, a salir por ahí. Y cuando llega la adolescencia es un momento muy duro también, porque todo el mundo lo que quiere en esas edades, cuando uno es más pequeño, es tener amigos mientras más mejor. Ya sabemos cuando somos mayores que eso no es tan importante, ¿no? Es mejor la calidad que la cantidad, pero entonces todos queremos tener una peña muy grande, salir todo el día, y cuando te dicen tú no puedes salir de noche hasta las tantas, no puedes beber alcohol, que en ese momento en la adolescencia es tan importante encajar, ¿no?, en un grupo, pues afecta muchísimo. Y por eso las asociaciones lo que mayormente las personas buscan es la comprensión y el acompañamiento.
buscar en otras personas que están pasando por lo mismo y ya no te encuentras tan solo, porque dices, oye, pues si a ti te está pasando lo mismo y a mí, pues entonces el compartir hace mucho para sobrellevar algo que es difícil, Y cuando llega el momento laboral, pues lo mismo. Las personas adultas con epilepsia van a buscar trabajo y ahora ¿tú qué harías? ¿Tú dirías que tienes epilepsia en una entrevista de trabajo? Lo dirías porque es que no te van a contratar. ¿Cómo lo vas a decir? Pero si luego estás en el trabajo y te da una crisis y no lo has dicho, te enfrentan a otro problema. Entonces, nosotros luchamos por las asociaciones por hacer visible, ¿no? Es el lema que tiene API hace muchos años, el hacer visible la epilepsia. Porque si todos hablamos de ella y lo normalizamos, es como lo que da menos miedo a otro tipo de enfermedades, ¿no? Que también, yo qué sé, que te dan una lipotimia en un trabajo no pasa nada, pero como te da una crisis de epilepsia, asusta un montón. Y básicamente es lo mismo, te desmayas y te levantas, ¿verdad? Lo que pasa es que claro, pues da un montón de miedo y todavía no sabemos cómo enfocar el tema, porque cuando nosotros decimos, visible la epilepsia, pero claro, pero si lo digo en el trabajo y no me contratan, que pues lo tenemos que entender también. Entonces, ahí todavía hay mucho trabajo por delante, porque es verdad que se sufre de eso, de mucha soledad, porque como da tanto miedo al desconocimiento, parece que es algo que te va a limitar en muchas cosas en el trabajo, pero pueden hacer otras diferentes, ¿verdad? Que es verdad que también nosotros en las asociaciones también luchamos porque se consiga que las personas con epilepsia tengan ese apoyo que necesitan para encontrar un trabajo adecuado a sus características, a sus necesidades, porque tienen unas limitaciones, pero después tienen otra ventaja muy grande, ¿verdad? Son personas muchísimo muy trabajadoras porque agradecen mucho la oportunidad que se les da. Entonces, por ejemplo, hay personas que consiguen tener otorgado un grado de discapacidad, un 33% de discapacidad, que a las empresas, digamos, tienen beneficios por contratar personas con el 33% de discapacidad. Entonces, frente a ese miedo que puedan tener por tener a alguien con epilepsia, persona tiene otorgada una discapacidad, pues bueno, la empresa pues, puede tener, se lo puede pensar más, digamos, para contratarle porque va a tener ciertos beneficios. Entonces, como es verdad además que por ley hay muchos oficios que las personas con epilepsia no pueden realizar, pues también se está luchando para que le otorguen ese 33% para conseguir trabajo en los que sí pueden trabajar, que sí pueden realizar. Porque, por ejemplo, tienen trabajos prohibidos como ser conductores profesionales, como ser, cualquier trabajo en el que tengas a terceras personas a tu cargo, pues no pueden ser, ni cualquier cuerpo de seguridad del Estado que tenga que manejar armas, no pueden. Verás, lógicamente también, ¿no? Pero ya que hay una lista, además una lista muy grande de oficios que no pueden realizar, pues se intenta que en los que sí pueden realizar tener una pequeña ayuda con ese porcentaje de discapacidad. Porque ¿tú crees, Javier, que las personas con epilepsia pueden conducir? ¿Tú crees que sí o que no conducen? Imagino que dependerá del tipo, pero yo pienso que no. Pues depende. Aquí con la epilepsia mucho depende. Se usa mucho el depende porque no hay una regla estricta, no hay una afirmación que valga para todos. Nada de lo que estoy diciendo es 100% para todas las personas con epilepsia, porque seguro que lo escucháis y dices, pues a mí no me pasa eso, pues yo no he tenido problemas con esto. Pues verás, porque hemos dicho lo primero de las cosas primeras que he dicho es que la epilepsia es un traje a medida. Ninguna epilepsia es igual, ni afecta a cada persona igual. Pues por eso el depende va a seguir siendo una respuesta siempre. Porque, por ejemplo, la conducción, la ley dice que tienes que estar un año libre de crisis para poder conducir. ¿Vale? Entonces, con un certificado médico que diga que llevas un año sin crisis, pues puedes estar conduciendo sin problema. Si te da una crisis, tú tienes que dar un parte a tu médico y ponerle ese informe. Entonces, debes de dejar de conducir durante un año. Si, por ejemplo, tienes diagnosticado el tipo de crisis del sueño, que solo te da de noche, puedes conducir siempre de día, aunque te den crisis por la noche. Entonces, hay muchas salvedades. Pero es verdad que sí que pueden conducir teniendo esa seguridad del año. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que no se sabe si la epilepsia se ha controlado 100%. Como hemos dicho que hay personas con la medicación sí que la pueden controlar, pero a lo mejor hay veces que al año y 2 meses o a los 2 años sin crisis, de repente te da una crisis. A veces ha pasado. O sea, una seguridad 100% nunca se puede tener, es complicado. Tampoco puedes vivir pensando a ver si mañana me va a dar una crisis, a ver si... No, Claro. Tienen que intentar... Nosotros trabajamos mucho con las personas que conocemos de recién diagnosticadas, el
La aceptación. Tenemos un grupo con una psicóloga, con Mari Carmen, que, hombre, se trabaja mucho en la aceptación de una enfermedad crónica. Tú no puedes luchar contra ella. De hecho, al principio la asociación en su momento se la llamaba, luchábamos contra la epilepsia, pero al fin y al cabo es una enfermedad crónica. ¿Cómo vas a luchar contra ella? Es pegarte chocazos contra la pared. Entonces intentamos, en vez de luchar contra ella, aprender a vivir con ella lo mejor que se pueda. Porque es verdad que si la tienes y te va a acompañar, pues bueno, pues vamos a aceptarlo y vamos a conocernos y aprender a vivir con lo que nos toca, sea epilepsia, sea lo Oye, que sea, tenemos que aprender. ¿y qué más cosas hacéis en la Asociación Ápice? Cuéntanos, Pues ¿qué más contenidos trabajáis? ¿Qué más un hacéis? montón, muchísimas cosas. Apice, como ya al principio, bueno, Apice empezó en el año 2000. Yo les acompaño desde el 2003 porque mi padre es una persona adulta porque tiene epilepsia, conoció la asociación recién casi creada y se apuntó y ya pues empecé a ir también a actividades, yo con los chavales. Y entonces Apice desde que pues empezó por un grupo de familias que se conocen en un hospital, donde al principio se pasa mucho tiempo con tus hijos cuando empiezan a tener sus crisis. Y porque la epilepsia, tampoco lo hemos dicho, pero puede empezar a cualquier edad. No hay una predisposición a si te tiene que empezar de pequeño, ¿no? Puedes empezar desde nacimiento o puedes debutar con 45 años. No, la primera vez puede que sea cualquier edad. Entonces, bueno, pues un grupo de madres y padres pues, que se conocieron en el hospital empezaron a ver que eso, que había mucha desinformación, porque además, antes sobre todo, bueno, pues tú ibas al hospital, te intentaban intentar controlar las crisis y a casa. Y ahora después que la vida que hay después de esto, ¿no? Y el día a día después pues hay muchas cosas, ¿no? Que los problemas que producen las medicaciones, que la falta de memoria, la somnolencia, la falta de concentración. Entonces hay muchas cosas que hasta que no conoces a la gente no sabías que eran así. Y lo que hemos dicho antes, la comprensión, ¿no? De encontrar personas que están pasando por lo mismo que tú. Y entonces pues empezaron a hacer sobre todo grupos de terapia para la familia y luego pues ya se empezó a crecer y a crear muchas actividades, tanto para la familia como para los chavales. Hasta hoy en día, pues que tenemos un centro de formación, ese centro ocupacional que hablamos, un centro de formación para adultos que ya han salido de la edad escolar y tienen epilepsia y discapacidad, que además desde hace un par de años APICE está abierto a distintos tipos de discapacidad, ya no solo epilepsia, para seguir creciendo y conociendo más colectivos y atendiendo a más colectivos, aunque estemos especializados en epilepsia. Entonces hay un centro para que estos chavales que han salido del colegio y tienen discapacidad puedan seguir aprendiendo y además distintos niveles de formación, tanto formación laboral para aprender un oficio, como para mayores grados de discapacidad, pues más formación en autonomía, para que sean lo más autónomos posible dentro de su discapacidad. Porque es verdad que hay un alto grado de discapacidad intelectual en lo que es la epilepsia, sobre todo cuando la epilepsia ha comenzado desde que son muy pequeños, desde que son bebés, y ahí empezaron a dar crisis, pues un cerebro que está creciendo y cada vez que hay una crisis como que se paraliza, ese cerebro, digamos, va creciendo con unas dificultades. Entonces, hay mucha discapacidad asociada a tener epilepsia. Entonces, sobre todo, el mayor grupo de usuarios que tenemos en Ápice son chavales con epilepsia y discapacidad. Y intentamos cubrir todas las necesidades que tenga, desde la formativa hasta un programa de ocio y tiempo libre, salimos los fines de semana, porque dice, ¿pueden ir a la discoteca? ¿Tú crees que pueden ir a la discoteca? Javier, los chavales con epilepsia. Sí, yo pienso que sí. Vamos, vamos, pues vamos a discoteca, claro. Hay un grupo pequeño que no son tantos otros de los mitos de la epilepsia, ¿vale? Y es que el 5% aproximadamente de las personas con epilepsia son fotosensibles. Son más sensibles a ese tema de las luces, ¿sabes? Entonces, no todas las personas les afecta tanto. Entonces, nosotros vamos a discoteca, hombre, no estamos hasta las 3 de la mañana por ahí, pero bueno, vamos a bailar, vamos al cine, intentamos sociabilizar, hacerlo lo máximo posible que se pueda teniendo epilepsia, acompañado siempre por un grupo de voluntarios y voluntarias, a los que estamos súper agradecidos porque sin ellos hay muchas actividades que no podíamos hacer, como el programa ese de ocio y tiempo libre de los fines de semana, en los que sirve para los padres también tener un respiro, porque los chavales salen con un grupo de amigos y están acompañados por personas formadas por la asociación, como son los voluntarios, que son como sus amigos, pero que además les están cuidando. Entonces las familias se quedan más tranquilas de que el chaval vaya, salga y ellos también tengan su ratito. Y igualmente tenemos el programa de vacaciones de verano, campamentos de verano, con los chavales que vienen, que vamos unos 40 y tantos personas,
con epilepsia, más 20 y tantos monitores, voluntarios también, y que vienen chavales de toda España, con epilepsia de toda España, a este campamento, porque es muy especial también. Allí puede que haya crisis, pero no pasa nada, seguimos en el campamento. Una crisis, nos recuperamos y seguimos. Entonces es un programa muy importante donde ellos tienen también su autonomía de estar una semana por ahí en la sierra con amigos, y las familias pues también tienen su momento, ¿no? Y eso, intentamos dar mucha difusión y charlas y para eso, para sensibilizar a la sociedad. Muchos eventos, aquí tenemos ahora el próximo en mayo, que se celebra el 24 de mayo, el Día Nacional de la Epilepsia. Pues tenemos muchos eventos preparados para la difusión. Por ejemplo, la carrera, tenemos por aquí todo ya preparado de la carrera por la epilepsia. Hacemos una carrera en el Parque del Alamillo el 20 de mayo para una carrera y marcha, ¿no? Solidaria, que invito a Javier, espero verte allí, para andar juntos, ¿no? Andar o correr, ya lo que cada uno quiera, a la velocidad que quiera, para visibilizar, ¿no? Que tenemos epilepsia y que vivimos con ella y que nos entendáis, nos comprendáis y que no pasa nada, ¿no? Y que el que lo está padeciendo, porque no está solo, que sepa que no está solo. Y entonces, pues, en torno a esa fecha, hacemos muchas jornadas así, informativas y divulgativas. Y bueno, y aquí a los chavales, pues, y a las familias, pues, intentamos darle todo el apoyo que necesitan con esos talleres. Tenemos un equipo multidisciplinar, con trabajadoras sociales, educadores sociales, monitores, la psicóloga, administrativos, todos a una por la asociación y por ese apoyo, ¿no? Que necesitan la familia y los chavales. Pues nos quedan poquitos minutos. ¿Algo más que vea necesario añadir? Pues nada, pues que lo que ya hemos ido diciendo, ¿no? Poco a poco a todos, que Ápice está aquí a disposición de cualquier familia que lo necesite, que vengáis a conocernos. Tenemos sede en Sevilla, en Pinomontano, en la variedad de Pinomontano. Tenemos nuestro centro, que nos visitéis en las redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, para que veáis todas las actividades que hacemos y que intentamos tirar para adelante. Tenemos mercadillo, por ejemplo, un mercadillo todos los meses, en la Alameda, Gran Sojo Alameda, el segundo domingo de cada mes, aunque este mes es este domingo en vez del segundo, por ser Semana Santa, pero también ahí, por ejemplo, exponemos todos los productos que realizan los chavales del centro de formación en su taller de carpintería, y os invitamos también a que visitéis ese mercadillo, que es todo solidario para Ápice, y que, bueno, que necesitamos mucho apoyo también, ya no solo qué podemos hacer nosotros por vosotros, sino que necesitamos también ayuda siempre para ir tirando para poder hacer las actividades, que ya sabéis, las subvenciones pues vienen, van, y gracias a la familia y este tipo de eventos, y a vosotros, ¿no? A los que nos ayudáis a difundir, que conozcan esta asociación, pues estamos muy agradecidos. Con Mairena, por ejemplo, estamos muy agradecidos. Mairena del Alcoba, un pueblo que se vuelca siempre con Ápice, tenemos muchas familias allí, y hacemos eventos también allí con los amigos de Eurovisión de Mairena del Alcoba, lo que nos encanta todos los años participar con ellos en su certamen, y estamos muy agradecidos también. Nosotros intentamos hacernos visibles y demostrar que los chavales pueden hacer de todo. Tenemos un grupo de baile que actúa por muchos sitios. Si tenéis también algún evento en el que necesitáis un grupo, nosotros vamos a bailar donde haga falta, porque igual tienen epilepsia y ellos ensayan, se suben a un escenario. Tenemos que intentar eso, que la epilepsia no nos frene, no nos pare. Y es lo que intentamos conseguir en esta asociación. Y ahí vamos, poquito a poco. Pues Aurora Gómez, de la Asociación Ápice, muchísimas gracias y muchísimo ánimo, y a seguir trabajando. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Javier.